Bueno, mi equipo está conformado por Said Alonso Aras Castellanos, Carlos Eduardo Bautista Ocampo, Leonardo Gabriel Rodríguez Alejandro, Fernando Osorio Domínguez, Michael de los Santos Galmiche y su servidor Ángel Antonio Vidaña Pérez. Yo les hablaré sobre el tema de terremotos y volcanes. Un terremoto es producido por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. El terremoto puede ser también llamado un sismo, seísmo, temblor de tierra o movimiento telúrico. Dice que son fenómenos de secuencia o sacudencia brusca y pasajera en la corteza terrestre. Mi nombre es Carlos Eduardo Bautista Ocampo y les voy a hablar sobre las fuentes de energía renovables y no renovables. Las fuentes de energía renovables son recursos limpios y casi inagotables que nos proporciona la naturaleza. Por su carácter autóctono, contribuyen a disminuir la dependencia de nuestro país y de los suministros externos, favorecen el desarrollo tecnológico. Estos serían, por ejemplo, la energía solar, la energía hidráulica, que es la más común, de la que nos abastecemos casi todos, que es que viene de las represas de agua, la energía biomasa, la energía geotérmica y la energía eólica, que es la del viento. Estos recursos se podría decir que inagotables, ya que pues la misma naturaleza nos lo proporciona. Las energías no renovables son aquellas cuyas reservas son limitadas y por tanto disminuyen a medida que se consumen. A medida que las reservas son menores, es más difícil su extracción y aumenta su coste. Se consideran energías no renovables el petróleo, carbón, gas natural o energía nuclear. Esto ya que en algún momento se va a tener que acabar y buscaremos otra forma de energía o de abastecer algo que se alimente de esa energía. Buenos días, soy el alumno Said Alonso Aras Castellano y vengo a exponer el tema de relámpago. ¿Qué es un relámpago? Bueno, pues como todos ya sabemos, un relámpago es un resplandor muy vivo producido en las nubes por una descarga eléctrica. Existen diferentes explicaciones alternativas de cómo se produce la luz del relámpago. Bueno, pues la diferencia de esto es el voltaje. Se debe que sobre las diferentes velocidades a como bajan a la Tierra, son localizados estos componentes, como son gases que forman, supuestamente las nubes. Esto se hace de la ionización de estos componentes, se debe a su mismo efecto de la luz solar y la diferencia de temperaturas entre los distintos estratos de la nube, así como las diferencias de temperaturas entre día y noche, lo cual esto afecta bastante a lo que son las entidades, como por ejemplo son rascacielos, que tienen que poner un apartarrayo, lo cual tienen riesgo a sufrir descargas eléctricas, ya que estos manejan una gran cantidad de voltaje. Muchas gracias, soy el alumno Said Alonso Aras Castellanos. También dice que un volcán es una estructura geológica que se forma cuando un material caliente del interior de la Tierra sube a la superficie y se derrama sobre la corteza. Un volcán hace esto para liberar gases o magma del interior de la Tierra, básicamente para la liberación. Bueno, yo soy Fernando Osorio Domínguez, del 503 del CONALEP. Voy a hacer una exposición acerca de los análisis de fenómenos eléctricos, electromagnéticos y ópticos. Bueno, pues de los fenómenos eléctricos en los seres humanos, pues se hallan en diferentes organismos, pues más aún existen corrientes eléctricas que se producen por campos magnéticos. En uno de ellos, una energía de la que producimos proviene siendo la energía estática, que es a base del movimiento. Y dice que los organismos pueden verse influidos también por campos magnéticos o electromagnéticos externos. Ahorita vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo relacionado a eso. Dice que para producir electricidad, la célula del cuerpo, que es un mecanismo llamado compuerta de sodio-potasio. Dice que pues, es cuando el cuerpo necesita enviar un mensaje de un punto a otro, la célula se abre y se producen los iones de sodio y potasio, que se pueden mover libremente dentro y fuera de la célula.
Dice que ahí interviene lo que viene siendo la energía estática o electricidad estática, que es una manifestación del campo eléctrico en los seres humanos. Bueno, eso funciona de acuerdo a que, bueno, en nuestras partes de nuestro cerebro, pues tenemos algunas partes que se le puede llamar como sensor, y ahí existen las corrientes de volumen y las corrientes y el origen de la corriente, que eso hace que produce el campo magnético. Dice que los campos magnéticos de frecuencia baja inducen corrientes circulantes en el organismo. La intensidad de estas corrientes depende de la intensidad del campo magnético exterior. Si es suficiente la intensidad de las corrientes, podría estimular los nervios o músculos o afectar otros procesos biológicos. Esto se le podría decir como cuando prácticamente tenemos un pequeño calambre o por así decirlo, o cuando uno está haciendo ejercicio, pues ahí pues por lógica se produce energía estática, o al momento de tocar algo pues sentimos como un poco de corriente, por así decirlo. Bueno, pues yendo a lo del campo eléctrico, pues es una interacción eléctrica, es un fenómeno y acontecimiento que puede ser provocado debido al comportamiento de las partículas que poseen carga, que viene siendo negativa y positiva, donde negativo y positivo se atraen y positivo y positivo pues se repelen. Bueno, pues esas son partículas que consideran una interacción de electricidad debido a cargas a base a su polaridad. Luego, lo que viene siendo la fuerza eléctrica, pues es un fenómeno en donde las partículas poseen las cargas dependiendo el signo de dicha carga que poseen, que es lo que decía, negativo y positivo. Dice que las partículas se pueden atraer o repelerse. Esto se considera como una interacción eléctrica, ya que pues ahí existe la polaridad. Ahí se produce una fuerza de magnitud vectorial, que por lo tanto dice que además determina el módulo, se puede determinar de la dirección y el sentido, que es lo que dije, se atraen y se repelen. Y bueno, otra de las cosas es sobre cómo interfiere los relámpagos, las computadoras e impulsos nerviosos en sí mismos. Prácticamente, pues, uno en las computadoras pues no interfiere en mecanismos así pues, sino que sus impulsos eléctricos pasan por circuitos y de ahí solo tienen dos posiciones que son los sistemas binarios, ceros y unos. Prácticamente esas son cifras son empleadas allí. Y lo que viene siendo que ocurre con un relámpago, pues es un resplandor muy vivido, producido eléctricamente. Pues la diferencia del voltaje se debe a todas las velocidades de ionización de los componentes de los gases que se forman dichas nubes. De esa forma se forman los relámpagos y obtienen mucha cantidad de voltaje que pues creo que por ahora no ha existido cómo capturar esa energía, pues es tan enorme que se podría alimentar a una ciudad por un buen tiempo. Y los impulsos, ¿y qué ocurre en los impulsos nerviosos? Pues dice que solo se propaga en un sentido. Cuando una neurona es estimulada, se origina unos cambios eléctricos que empiezan en las dendritas, pasan por el cuerpo neuronal y terminan en el axón. Y si el impulso nervioso no se transmite con la misma velocidad en todas las neuronas, prácticamente ahí viene siendo a la manera en que el cuerpo trabaja, pues ya cada uno, pues algunos tienen un cuerpo, podría decirse así capacitadamente, a la forma de pensar. Algunos piensan más rápido, unos lentos, a algunos les cuesta hasta hablar, o algunos se les podría decir tartamudear, pero pues eso depende a la forma en que uno practique eso. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Leonardo Gabriel Rodríguez Alejandro y yo vengo a hablar sobre el campo magnético.
El campo magnético es una fuerza creada como consecuencia del movimiento de las cargas eléctricas, o sea, del flujo de la electricidad. Este, la fuerza de un campo magnético se mide en Gauss con la letra G o Tesla con la letra T. Bueno, dice que el flujo de esta electricidad, de este campo magnético, dice que carece, o sea que va disminuyendo con la distancia de donde está la fuente que es provocada en el campo magnético. Bueno, esto quiere decir, por ejemplo, si donde está por ejemplo, la creación del campo magnético, donde se inicia y alrededor ahí está el electromagnetismo, el campo magnético. Esto quiere decir que si de donde está el campo magnético, si está muy lejos, o sea, disminuye, pero si está cerca es aún más grande la fuerza de este campo magnético. Dice que el campo magnético se encuentra en la región donde está rodeada la fuente de energía magnética. En dicha región es donde puede interactuar con otros elementos sensibles al magnetismo, como lo son los ferromagnéticos. Estos son metales que son sensibles al magnetismo. El campo magnético, pues todos sabemos que es invisible, no se logra ver a simple vista de los seres humanos, no es visible, pero es vital para la vida del ser humano porque mantiene con vida la superficie del planeta. El campo magnético protege al planeta del dañino solar y los rayos cósmicos del sol, o sea, que retiene la fuerza del sol, los rayos del sol, o sea, de eso es lo que nos salva, que no nos entre así tan fuerte y no nos queme mucho. Y hay un campo magnético que se llama estático. Estos campos magnéticos estáticos varían con el tiempo, o sea que su frecuencia va disminuyendo según lo grande que es la fuente donde está haciendo el magnetismo. Estos son generados por lo general con un imán que consta de electricidad. Por ejemplo, en algunos electrodomésticos que utilizan corriente continua, y son distintos de los campos que cambia con el tiempo, o sea que, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, lavadoras, refrigeradores. Ya ve que estos elementos utilizan imanes y pues son creados con corriente continua. Y dice que como los campos electromagnéticos generados por los electrodomésticos que utilizan corriente alterna o por los teléfonos móviles, pues estos elementos pues logran crear un campo magnético si son utilizados por imanes o corriente continua. Si son corriente alterna, pues por lo general no funciona. Un campo magnético estático es una fuerza producida por un imán y por el flujo constante de la electricidad. Como les digo, por lo general estos aparatos que están a corriente continua, son los que logran hacer un campo magnético. Bueno, eso fue todo de mi parte, espero que les haya gustado, muchas gracias. El espacio, y son distintos de los campos que cambian con el tiempo, como los campos electromagnéticos que generan electrodomésticos que utilizan corriente alterna o por teléfonos móviles. Quiere decir que los campos eléctricos son aquellos que se mantienen en una sola atracción, no son como los campos magnéticos que mantienen el cambio de
de energía constantemente. Bueno, mi nombre es Michael Santo Galmiche y voy a hablar sobre el campo eléctrico. Un campo eléctrico es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas o la causa del flujo eléctrico y se mide en voltios por metros. El flujo decrece con la distancia de la fuente provocada por el campo. Bueno, un campo eléctrico se podría decir, bueno, en la vida cotidiana hay muchos, como se podría decir un celular, una computadora y también un transformador. Pero al hablar de campos eléctricos hablamos de cargas que hay naturalmente, las cuales estas son utilizadas por otras cargas que se están utilizando y las cuales hace que esto se una y crea una atracción entre ellas y así se crea un campo eléctrico. Los campos eléctricos se generan por cargas eléctricas fijas en el espacio